Ok, iglesia, ¿quién se ha disfrutado de esta serie en la que estamos? ¿Quién se acuerda en qué serie estamos? ¿Cuál es el tema? Cultura de reino. Y en ese tema de cultura de reino, estos meses el Señor ha direccionado a nuestro pastor para enseñarnos, para hablar a nuestra vida acerca de la honra, ¿cierto? ¿Cuántos tuvimos la oportunidad de participar del tiempo que tuvimos de amor por la casa? Fue un tiempo en el que yo también estuve un día así, estuvimos limpiando las sillas, pintando las ventanas, limpiándolas, y fue un mover que pudimos recibir de parte de Dios como honra a esta casa que el Señor también nos ha dado, porque eso es honra también. ¿Quién ha podido aprender algo sobre la honra todos estos domingos? O bueno, estos domingos que han pasado. ¿Alguien que me pueda decir algo acerca de la honra? Pastor, usted también puede participar. Algo que el Señor le haya hablado, pero pequeñito, una frase, una palabra acerca de honra. Honrar a Dios porque Él se lo merece. ¿Ok? ¿Quién más? Que la honra es una actitud de nuestro corazón. La honra se fundamenta en la obediencia a Dios. ¿Quién más por allá atrás? Agradecimiento. Porque los que están afuera no lo están haciendo, ¿ok? Porque Él lo pidió también. Listo. Y quiero contarles, porque Él se lo merece, que incluso también con los niños hemos estado aprendiendo esto, porque el Señor ha estado hablando esto en nuestra iglesia, y yo sé que el pastor por allí, por si ustedes están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, él en Ama la Casa, o Amando la Casa, estuvo mandando unas foticos del tiempo que se tuvo, y con los niños también tuvimos un tiempo especial el domingo de Amando la Casa. Y quiero, ¿cómo pasa? Ay, sí, de verdad, después al final del servicio el Señor, sí, me lo mostró. El ruido que hubo arriba el domingo pasado fue por eso, pido disculpas, pero quiero mostrarles el fruto de eso. Sí, está bien, me dejan. Así que Comunicaciones tiene preparado para mí un videito que quiero mostrarles. Esa es su nieta, así es. Ah, no, Ani, esa no. Esa es hija de nuestros servidores. Ahí está Manu, hija de Clau. Por ahí me decían, no, eso ni los papás se lo van a creer, porque a mí los niños me dijeron, profe, yo ni en mi casa limpio. Así que yo dije, bueno, la Fresi también tirando trapo. Esa sí es su nieta. Nedis también limpiando mesas. Los chicos también, Jero también estuvo ayudándonos a alzar las mesas y a limpiarlas. ¿Qué les pareció? ¿Cierto? El Señor ha estado hablándonos de honra como iglesia. Y hoy quiero compartirles una enseñanza que el Señor puso en mi corazón que se llama Gloriosa honra conmigo. Gloriosa honra conmigo. Hace un par de días, hace como 2 semanas más o menos, como equipo pastoral nos estuvimos reuniendo, ya puedo decir eso, y en ese retiro que tuvimos para buscar del Señor y recibir lo que Él tenía para este tiempo y seguir organizando muchas cosas y seguir trabajando para el reino, mientras el pastor nos instruía en la palabra, en el tiempo de inicio que teníamos, él dijo una frase que quedó marcada en mi corazón. Y quiero compartirla con ustedes. Dice, obedecer a Dios no hace que nos ame más, pero más se confía en el que es más responsable. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos, nosotros siendo hijos, cuántas veces no conocíamos al típico de nuestros hermanos, que no importa si era mayor o menor, siempre como que confiaban más en él? ¿No les pasó? ¿Sí? ¿Tuvieron algún hermano, por ejemplo? A nosotros nos pasaba hace tiempo que cuando íbamos saliendo los 3 de la casa, no sé, íbamos para algún lado, para la iglesia, lo que sea, y mi mamá me decía, Natalia, te digo esto a ti porque si no a tus hermanos se les olvida. Bueno, así. Y a veces nosotros estamos, o más bien muchas veces vivimos como hijos, eso de que alguno de nuestros hermanos era el que más se confiaba.
Y probablemente en nuestro corazón inmaduro en algún momento pensábamos de que, ay, es que él es el favorito, es que a él lo prefieren. Y empezábamos a herir nuestro corazón con esas cosas. Pero hay una realidad que a mí me quedó clara luego de que el pastor dijo esa frase. Y es que realmente en aquel que se deposita mayor responsabilidad es porque se le está dando mayor confianza, pero porque ha mostrado más honra hacia sus autoridades. Y ese es el fruto de nuestra honra al Señor. Y hoy quiero contarte algo. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a ver cargados de muchas responsabilidades, o incluso, ¿por qué no ahora mismo? De pronto muchos, bueno, algunos no, muchos no creo, pero algunos tendrán que salir de aquí a seguir trabajando, por ejemplo. Algunos anoche hasta tarde tuvieron que trabajar o esta semana les espera una semana muy intensa, no solamente laboralmente, sino familiarmente también, por ejemplo. Y muchas veces la vida empieza a verse muy cargada de cosas y empezamos a sentir, a experimentar estrés, intolerancia, etcétera, un millón de cosas. Pero quiero decirte algo, y es que si tu vida se ve así, es porque el Señor está confiando más en ti. Y sabes, hace 2 sábados compartía con los jóvenes y yo les decía, estamos en un momento de la vida en el que pronto vamos a salir del hotel mamá. Y vamos a tener que enfrentarnos a muchas responsabilidades. Y humanamente estamos acostumbrados a que la cantidad de responsabilidades de nuestra vida sea satanizada. Es decir, se vea como algo no difícil y vas a tener que luchar y vas a tener que sudarlo y vas a tener que trabajarlo. Y estoy de acuerdo con eso, pero qué rico es saber en el Señor que a mayor responsabilidad es una bendición porque es más confianza de Él para con nosotros. Y yo podía, a partir de lo que el Señor me había enseñado a decirle a los jóvenes, yo hoy, aún en medio de todo lo que el Señor me ha entregado como responsabilidades, puedo sentirme confiada y gozosa en medio de la cantidad de responsabilidades porque puedo recordar que eso significa que el Señor está confiando más en mí. Y hoy, esta mañana, yo quiero que te vayas con esto en tu corazón. Que si el Señor ha llenado de responsabilidad tu vida, significa que Él está confiando más en ti. Y está bien que muchas veces no sepamos cómo vamos a hacer. Y muchas veces, por ejemplo, llega ese momento de la vida donde cambiamos de ciudad y no tenemos tantas cosas claras, o cambiamos de trabajo y no tenemos tantas cosas claras. O hay alguna situación con los hijos y no tenemos tantas cosas claras. Pero hoy quiero que vayas con algo en tu corazón y es que confía. Porque si el Señor te ha dado esa responsabilidad es porque Él confía en ti. No necesitas saberlo todo. No necesitas ser el que más tiempo lleva yendo a la iglesia. No necesitas ser el que más años tiene. Solo necesitas confiar en el Señor. Y hoy quiero mostrarte una historia que nos muestra parte de esto. Y está en 1 Samuel 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Primera de Samuel 3, del 1 al 10. ¿Listo? Dice el versículo 1, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. ¿Quién servía al Señor? Samuel. El joven Samuel. Bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Aquí voy a parar por un momento. ¿Quién servía al Señor? Samuel. Samuel servía al Señor bajo la supervisión ¿de quién? De Elí. Elí ya estaba viejo realmente, porque dice la palabra que aún estaba casi ciego. ¿Pero dónde dormía Samuel? En el santuario del Señor. Samuel era primero
joven. Segundo, servía al Señor. Y tercero, no solo servía al Señor regularmente, sino que vivía prácticamente en la casa del Señor. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se puede ver darle tal responsabilidad a un simple joven? ¿Cómo se podría ver darle tal responsabilidad incluso a Samuel? El cuidado de Elí, que era su supervisor. Elí estaba tan confiado en Samuel que había depositado prácticamente el cuidado de su vida sobre Samuel. Elí aún mientras dormía, yo pienso que podía estar lo suficientemente confiado porque Elí estaba ahí cuidando de él. Pero Elí era un simple joven. Y miremos lo que sigue diciendo la palabra más adelante. Dice el versículo 4, y aquí empieza a pasar algo en la historia. Samuel estaba así como que todavía despierto, dice la palabra que la lámpara todavía estaba encendida, que eso también nos habla de su corazón con el Señor, pero esa no será la historia de hoy. Dice el versículo 4 que el Señor llamó a Samuel y él contestó, aquí estoy. Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste, Elí? Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuelve a tu cama. Samuel se regresó a su cama de nuevo, y de nuevo el Señor lo llamó y le dijo, Samuel. Y otra vez, ¿qué hizo Samuel? Corrió donde Elí, corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, Elí, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me llamó usted? Y Elí le dijo, Samuel, otra vez le dijo, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Y Samuel volvió a su cama seguramente. El versículo 7 dice, Samuel todavía no conocía al Señor. O sea, Samuel no solamente era joven. Samuel no solamente le servía a Dios y vivía prácticamente en su templo, sino que además Samuel aún no conocía al Señor. Dice la palabra. ¿Cómo Dios le podía confiar no solo la vida de Elí, sino aún su santuario? A un joven que ni siquiera lo conocía y digamos, añado yo, lo suficiente. ¿Cierto? Dígame algo, si el día de mañana el pastor no puede llegar temprano a la iglesia para abrirla, ¿a quién creen ustedes que él le daría las llaves para abrirla? Anita Leida. ¿A quién más, Ani? ¿A mí? A mí, ok, probablemente puede pasar. ¿Quién más? A los pastores, el pastor Ricardo. Y efectivamente es algo que hoy por hoy pasa. Los líderes de servidores de nuestra iglesia son los que están encargados de adecuar todo este lugar para que nosotros lleguemos, para que podamos sentarnos a gusto, los airecitos ya prendidos, qué rico, ¿cierto? Cuando hace frío no tanto, pero también gloria a Dios. Tranquilos que eso después culpan al pastor, yo no oyeron, yo les doy permiso. Pero ellos cuando no pueden llegar temprano o incluso cuando en sus corazones está delegarlo, lo delegan sobre nuestros servidores. ¿Cuán confianza debe haber en ellos para entregarles las llaves de la casa del Señor? Así como Elí confiaba en Samuel, la casa del Señor. Samuel era joven y además no conocía al Señor lo suficiente. Y a veces pensamos que es que el Señor no puede hacer tal cosa conmigo porque no llevo tantos domingos. No, Señor, es que me escaché, tuve una racha, entonces como que no fui este mes, espérate y me recupero, voy otros domingos y ahí le voy cogiendo más tiro a la cosa. O a veces pensamos que el Señor no está guardando nuestra vida porque esa semana no oramos ni leímos la Biblia lo suficiente. O a veces pensamos que el Señor no tiene control de nuestra vida porque no llevamos los suficientes años en la iglesia.
o porque de pronto estuve en una, luego en otra. Y hoy quiero decirte, iglesia, ni siquiera Samuel, que era joven y no conocía de lo suficiente del Señor, ni siquiera Samuel fue indigno para que el Señor depositara su confianza, la confianza del propósito de su vida con él. Ni siquiera Samuel, que era joven y no conocía lo suficiente al Señor, era indigno de la confianza del Señor con su vida y su propósito. ¿Y cuántos de nosotros probablemente hoy estemos dudando de algo que el Señor necesita hacer en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en diferentes momentos o circunstancias dudando de si el Señor va a poder tener el control de eso o no? Tan solo con el hecho de preparar esta enseñanza, yo le decía al Señor, Señor, ¿en serio tú confías lo suficientemente en mí para ayudarle esta palabra a tu iglesia? Y el Señor me decía, no se trata de eso. No se trata de eso. Porque en Salmos 25:14 dice que los secretos del Señor son para los que le temen. Y Él les dará a conocer su pacto. ¿Somos los hijos del Señor que le temen? Iglesia, lo único que necesitamos para ver la obra del Señor en nuestra vida es temerle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Le estás temiendo al Señor con honra hoy con tu vida? ¿Somos los hijos del Señor que con honra le temen a Él? Yo me hacía esa pregunta. Yo le decía, Señor, ¿de qué manera se ve que yo te honre a ti? ¿Cómo puede verse que yo con mi vida pueda honrarte a ti? Y en medio de eso el Señor colocaba algo en mi corazón. Él hablaba a mi vida en la manera en que, o de tal manera en la que podemos honrarle a Él aún con nuestra hidalguía. ¿Cómo podemos honrar al Señor con nuestra hidalguía siendo hijos temerosos? Y hoy quiero hablarte un poco acerca de esto. Quiero hablarte cómo se ve que nosotros honremos al Señor como hijos que le temen, ¿ok? Y esta misma historia hablaba a mi corazón de cómo eso se ve. Y quiero que por un momento nos devolvamos al versículo 1. ¿Quién me ayuda leyendo fuerte ese versículo? El versículo 1 de 1 de Samuel 3. ¿Qué dice? Por acá, Matías. Matías quiere leer el versículo. En la Biblia, Mati. Acá. Muy bien. ¿Y qué sigue diciendo? Y las visiones poco comunes. Muy bien. Y quiero leerles esta versión que tengo de Palabra de Dios para Todos. Dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. ¿Sabes cuál era la primera manera en la que nosotros podemos honrar a Dios con nuestra hidalguía? Nuestra honra al Señor siempre va a verse acompañada de nuestra honra a nuestras autoridades. Samuel estaba sirviendo bajo la supervisión de Elí. Él está claro en ese versículo a quién servía. Samuel servía al Señor. Pero Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. ¿Y sabes cuándo muchas veces se ve nuestra honra como hijos temerosos de Dios? Cuando nos gozamos de la supervisión de nuestras autoridades. Y aquí yo no sé si decir aleluya o ay, ay, ay. Porque yo soy hija, mis papás están aquí al frente y también son los pastores de la iglesia.
Pero nuestra honra al Señor como hijos que le temen, muchas veces se va a ver acompañado de nuestra honra a nuestras autoridades. ¿Cómo puede verse tu honra al Señor honrando tus autoridades? Ahora, quiero hacer una pausa aquí y quiero saber cuáles son, o quiero hablar un poco acerca de cuáles son las autoridades que nosotros sobre la tierra podemos tener. Primero está la autoridad del Señor sobre nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, también tenemos las autoridades terrenales que son nuestros padres. Y también el Señor ha añadido autoridades espirituales sobre nuestra vida dentro de la familia de la fe. ¿Cierto que sí? Muchas veces el Señor coloca líderes o pastores que representan una autoridad espiritual sobre nuestra vida. Y Samuel, como siervo del Señor, se gozaba en la autoridad de en la autoridad de su autoridad espiritual, que era Elí. Y hoy quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Te gozas de las autoridades espirituales en tu vida? ¿Te gozas de las autoridades terrenales en tu vida? Porque probablemente muchos de los que hoy estamos aquí o de los que hoy estén aquí ya no tienen a sus autoridades terrenales tan presentes como lo es cuando vivimos con nuestros padres. Y aún es un mandato del Señor dejar nuestra parentela, pero el Señor coloca en nuestra vida autoridades espirituales para guiar nuestro corazón, para ser la voz del Señor para nuestra vida. ¿Sabes qué pasó en el versículo en el que paramos mientras leíamos la historia? En el versículo 7 dice, un poquito más atrás, versículo 6 dice, de nuevo el Señor llamó a Samuel y otra vez Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven. Y le dijo a Samuel, vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di, habla Señor, tu siervo escucha. ¿Quién direccionó la voz de Dios hacia Samuel? Su autoridad espiritual. Por eso, iglesia, es tan importante honrar a Dios con nuestra hidalguía, honrando a nuestras autoridades. Cuando nos gozamos del acompañamiento, de la guía, de la supervisión, de la reprensión, del consejo de nuestras autoridades espirituales. Mientras estábamos en el tiempo de oración y pensaba en todo esto y diciendo, Natalia, que no se te va a olvidar nada, por favor. Estaba en la alabanza y recordaba cuando hace varios años atrás yo estaba creciendo en la iglesia, todavía estaba como en ese grupo de preadolescentes. Y recuerdo tanto que en ese momento Gira era mi autoridad espiritual, para los que no sabían. Y yo, bueno, en medio de ese proceso y en medio de otro Jime también, que de hecho ahora mismo también representa una autoridad espiritual para mi vida. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cuántas veces de verdad yo me pude haber gozado en la reprensión de mis autoridades espirituales? ¿O cuántas veces yo realmente escuché el consejo de mis autoridades espirituales? Yo muy poco me puedo acordar porque tuve unos líderes muy chéveres, la verdad. Le estaba diciendo a Jeremy ahorita que íbamos todo el tiempo a comer a McDonald's. Eso es muy bueno. O sea, fui bendecida con líderes muy chéveres. Ya saben que le pueden pedir a sus líderes espirituales. El pastor, perdón, pero es que esa es la vara que me pusieron. Imagínense. Y yo realmente me puedo acordar muy poco si recibí el consejo o la reprensión de ellas en ese momento. Pero de lo que sí estoy segura es de lo que el Señor ha hecho hoy en mi vida. Y de ver el fruto que eso ha producido en mi vida y en mi corazón. Y aún por eso puedo decir que una manera de honrar a Dios como hijos que le temen
esa honra, es teniendo esa honra hacia mis autoridades. Amén. Así que hoy es el día para reconocer la importancia de la voz de nuestras autoridades espirituales sobre nuestra vida. Porque muchas veces van a ser ellos los que van a direccionar la voz de Dios hacia ti, o te lo quiero decir de otra manera, son los que te van a direccionar a ti hacia la voz de Dios. Porque Elí le dijo a Samuel, ¿qué hacer? Y le mostró cuál era el camino que tenía que seguir. Le dijo que era lo que tenía que decir. Y ojo, porque Samuel ni siquiera conocía mucho al Señor. Pero Elí tenía un mayor recorrido, un mayor camino que le daba más autoridad para poder reconocer la voz de Dios y guiar a sus hijos espirituales. Eso, iglesia, es lo que hacen las autoridades espirituales en nuestra vida. Y ojo, porque aquí no te estoy diciendo que Elí era el que estaba detrás de Samuel. Elí no era el que estaba todo el tiempo ahí jalándole el pelo a Samuel. Oye, Samuel, ¿no estás escuchando que el Señor te está hablando? Oye, Samuel, no, ojo, pila, ten la lámpara encendida porque el Señor te quiere hablar. No fue Elí el que le estaba diciendo eso a Samuel. Samuel, cada vez que escuchó algo, ¿hacia dónde corrió? Hacia su autoridad, hacia Elí. Y Elí logró direccionarlo hacia la voz del Señor. Iglesia, las autoridades espirituales que Dios ha puesto en tu vida es para direccionarte y potencializarte hacia el propósito de Dios con tu vida. A veces no es tan chévere, a veces no se siente tan bien, pero si el Señor me da autoridad con la nueva generación, es para guiar sus vidas de lo bueno y lo malo. Así también para con nosotros, cuán importante son nuestras autoridades espirituales. Amén. Una segunda manera en la que honramos a Dios como hijos temerosos y está en el versículo 2 que sigue y dice: los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Y una noche que estaba descansando en la cama, sigue diciendo que Samuel estaba allí con él. Ahorita les he hablado un poco acerca de cómo podía estar Elí en ese momento de su vida. Muy seguramente, ¿cómo pasa? Muy seguramente cansado. Muy seguramente ya no todas las cosas las podía hacer por sí solo. Yo conozco un par de amigas que su mamá a temprana edad tuvo un problema en la vista y es ciega. Y yo veo que ella, teniendo un bebé ya, todavía muchas veces tiene que cuidar de su mamá, porque es una condición que ella tiene. Ahora, ¿cuánto más no tuviese que cuidar Samuel de Elí en ese momento? Tanto que incluso podemos ver que él dormía aún en el mismo lugar con Elí, ¿cierto? ¿Y sabes de qué me hablaba esto, iglesia? De que una manera en la que nosotros honramos al Señor también es cuando guardamos, cuando cuidamos las espaldas de nuestras autoridades espirituales. Y probablemente Samuel se pudo haber quejado todo lo que quisiera quejarse de Elí. Es que ya está cansado, es que ya está viejo, es que ya está cansón, es que ya se pone intenso con esto, se pone intenso con lo otro. Pero en ninguna parte de la historia Samuel se encuentra quejándose, sino que realmente aún estaba allí con él. Samuel seguramente era aquel que cuidaba de su autoridad. Y hoy mi pregunta para todos nosotros es: ¿estamos honrando al Señor cuando se trata de guardar las espaldas de nuestras autoridades espirituales? O muchas veces también hemos sido de esos que nos hemos quejado por nuestras autoridades espirituales. Pero qué bueno es saber que también podemos honrar al Señor con nuestra hidalguía, guardando sus espaldas, entendiendo. Y esa ha sido una temporada en la que el Señor me ha tenido intensamente este último tiempo, de entender, iglesia, que nuestras autoridades espirituales también son seres humanos como tú y como yo. También nos cansamos. También disfrutamos cosas diferentes. También trabajamos, también tenemos familia. También tenemos gastos económicos. También a veces queremos echarnos un ratico a vernos una serie de Netflix.
También. Porque no se trata de la humanidad de nosotros, se trata de a quién le servimos, iglesia. Y cuando entendemos eso, podemos estar en la posición correcta para guardar nuestras autoridades espirituales. Porque yo hoy quiero decírtelo, con autoridad como joven libremente, de que es muy normal y natural que pase en diferentes iglesias, que está conformada por nosotros, por seres humanos que somos hijos de Dios y también nos equivocamos, donde muchas veces hay deshonra con nuestras autoridades espirituales. O hay deshonra hacia las autoridades espirituales. ¿Sabes qué he tenido que decir yo a veces para guardar la espalda de mis autoridades espirituales? Muchas veces en medio de diferentes historias he pedido el favor de decir, ¿sabes qué? No me cuentes más, por favor. ¿Sabes qué? Está bien. Solo responde mi pregunta puntualmente y no quiero saber lo adicional. O ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo no quiero realmente escuchar esto, no te preocupes. Y muchas veces yo he estado he tenido esa posición, a veces incluso hasta hablando con mis papás. Porque yo sé y reconozco cuáles son las cosas que el Señor está trabajando con mi vida. Y si yo tengo que cuidarme de honrar las espaldas de mis autoridades como el Señor lo manda, entonces yo le obedezco a Él. Y yo le digo, bueno, Señor, ayúdame a decir que no más o hasta ahí. Porque yo necesito guardar las espaldas de mis autoridades y eso pasa cuando guardo mi corazón de escuchar o de hablar aquellas cosas que están de más sobre la vida de ellos. ¿O qué tal si muchas veces en vez de hacer eso cambiamos nuestras palabras por bendición y por honra hacia nuestras autoridades con esas personas? Iglesia, no por ellos. Somos humanos, todos aquí, sino porque le servimos al Señor. Y esa es la manera en que nosotros le honramos a Él con nuestra hidalguía. ¿Y sabes por qué lo he estado aprendiendo intensamente estas últimas semanas? Porque ahora yo soy pastora. Y eso no es tan como soplar pitillo y hacer botella. Ahora los jóvenes de la iglesia no me ven como la líder, sino como la pastora. Y cada cosa me recuerda la dependencia que yo tengo, pero no con ellos, ni hacia ellos, sino al Señor a quien yo les sirvo. Y de cuán importante se ha realizado o se ha visto tan real para mí guardar las espaldas de nuestras autoridades espirituales. Amén. Lo estamos recibiendo, iglesia. Yo anhelo con todo mi corazón que así con el mismo corazón de amor y compasión que el Señor me llevó a entender esto a mi vida, lo esté haciendo esta mañana con cada uno de nosotros. Porque van a haber circunstancias donde el enemigo va a querer atacar tu vida, donde el enemigo te va a oponer a la palabra de Dios. Pero por eso estamos aquí, para conocer su verdad. Amén. Y por último, y tercera manera en la que honramos al Señor con nuestra hidalguía, el versículo 3 lo dice. Creo que no es el versículo 3, pero ya estaba muy dormida cuando estaba repasando la enseñanza. Pero la tercera manera, y lo hablábamos atrás un poquito, es honramos a Dios con nuestra hidalguía cuando escuchamos la voz, el consejo de nuestras autoridades. Es decir, cuando obedecemos su voz. Cuando obedecemos la voz de nuestras autoridades, aun cuando como que no nos pasa. Aun como cuando no estamos tan de acuerdo. Bueno, yo quiero decirte, más honra se le dará al Señor entonces. Porque así como me lo enseñaron a mí, preocúpate si no se te está haciendo difícil honrar al Señor, porque entonces, ¿qué estás sacrificando de tu vida a Dios? Qué bueno es cuando podemos experimentar que estamos sacrificando nuestra vida al Señor. No porque Él espere sacrificios, pero sí porque Él espera obediencia de parte de nosotros. Ese es el mejor sacrificio que dice la palabra que le podemos dar al Señor. Así que también honramos al Señor con nuestra hidalguía
cuando obedecemos el consejo de nuestras autoridades espirituales. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos llegado a pensar, nos pasaba con nuestras mamás, ¿cierto? Que nos decían, bájate de ahí que te vas a caer. O otro ejemplo, otro. ¿Quién me puede dar otro? ¿A qué, Pamela? No, ok, menos mal te arrepentiste, mentí. Otro ejemplo que nos acordemos, o a veces le pasa a las esposas con sus esposos, ¿cierto, mujeres? El pastor volteó a Pamela como con cara de autoridad, ¿viste? No, tranquila, la pastora te respaldó. Ella dijo todo el tiempo. Te lo dije. Un ejemplo, pastora. Un ejemplo en el que le haya dicho algo a su esposo y le haya terminado diciendo, te lo dije. Está guardando las autoridades, aprendan, iglesia. El pastor estaba preocupado, lo sé. Sí, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esos momentos donde hemos dicho, si hubiésemos obedecido, la historia fuera diferente? Cuando va manejando, ok, algo pasa. Y uno dice, cuando no hacen caso, algo pasa. ¿Qué otro ejemplo podríamos pensar? Yo creo que muchos. Aún yo en mi propia vida que hayamos podido decir, si yo hubiese escuchado, o sea, yo solo les voy a decir algo, si yo hubiese escuchado la voz del consejo de mis autoridades hace muchos años, en el momento en que Gira, en el que Jime, eran autoridades espirituales mías, eran mis líderes de jóvenes, o sea, yo me hubiese ahorrado como 3 años de desesperación en mi vida adolescente, de verdad, o sea. Porque es verdad cuando uno le dice a los niños, qué bueno que más joven estás conociendo al Señor, porque así te vas a ahorrar más cosas en tu vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es así? Eso sí, si no hemos obedecido algunas, pues ahí sí está como difícil. Pero solamente se los dejo ahí para que lo puedan meditar y para que puedan pensar cuál es ese consejo sabio, cuál es esa dirección que mis pastores, mis líderes me han dado, cuál es esa última palabra que el Señor habló a mi vida que aún me ha faltado tomar acción para obedecer. Ahorita esta mañana escuchábamos mientras presentaban al bebé que incluso ella como mamá había decidido entregar su vida por completo al Señor. Y qué diferente se siente nuestro corazón cuando tomamos esa decisión, ¿cierto? Esa es una manera aún de honrar al Señor con nuestra hidalguía. Y qué bueno, iglesia, es aún saber algo importante. Y para ir cerrando lo voy a leer en 1 Samuel, más abajo en el versículo 19. Dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado como falso. Iglesia, no tienes de qué preocuparte, porque aún mientras creces, el Señor está contigo. Porque mientras Samuel crecía, el Señor estaba con él. No dejaba que ninguno de sus mensajes fuera encontrado como falso. Iglesia, cuando le honramos al Señor con nuestra hidalguía, tenemos su respaldo, tenemos su refugio, tenemos su provisión, tenemos su abrazo, tenemos su cuidado, tenemos su bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos anhelan eso en sus vidas? Porque con nuestra hidalguía podemos honrar al Señor y no tienes de qué preocuparte, porque si con Samuel, siendo joven y aún sin conocer lo suficiente al Señor, el Señor estaba con Samuel mientras crecía. El Señor no dejaba que ningún mensaje de Samuel fuera encontrado como falso. El Señor respaldaba
la vida de Samuel. ¿Y sabes por qué? Porque hay un versículo en el capítulo anterior que me encanta mucho. Y el Señor le decía, por todo esto el Señor de Israel le dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo, esto se acabó. Porque yo, el Señor, honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. El Señor tiene una honra gloriosa para conmigo. Es su honra hacia mí, porque yo he decidido honrar al Señor. ¿Cómo nos podemos sentir con el hecho de pensar, iglesia, que el Señor está prometiendo su honra para con nosotros? El Señor hoy te está diciendo, ya no tienes de qué preocuparte. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo he hecho todas nuevas. Y ahora mi honra está con aquellos que me honran, iglesia. ¿Somos los hijos que con honra le temen al Señor? Ok, otra vez. Iglesia, somos aquellos. Somos aquellos hijos que con honra le temen al Señor. Somos aquellos que como hijos con honra queremos, anhelamos temerle al Señor. No necesitas ser el más maduro, no necesitas ser el más obediente, no necesitas ser el más adulto o el más anciano, no necesitas ser el más preparado. Samuel era joven y ni siquiera conocía tanto al Señor. Y el Señor hoy te está diciendo, hijo, estoy poniendo mi confianza sobre ti. ¿Qué más necesitas para creerme? ¿Qué más necesitas que saber hoy que el Señor está depositando esa honra gloriosa sobre tu vida? Piensa en todas las cosas que tienes hoy. Piensa en todas. Trabajo, familia, carro, casa, una iglesia, un propósito, una palabra que el Señor te ha dado, un ministerio. Piensa en todas. Y hoy quiero decirte que cada una de esas cosas hacen parte hoy de tu vida porque el Señor te las ha confiado. Porque el Señor confía en ti. Porque Él está confiado que mientras le temamos a Él, vamos a poder con todo y más de lo que Él tiene preparado para con nosotros. Él ha confiado un propósito enorme contigo y no tienes de qué preocuparte. Porque el Señor estará contigo mientras creces. El Señor estará contigo mientras obedeces. El Señor estará contigo mientras avanzas. El Señor estará contigo cuando te caigas. El Señor estará contigo cuando te falte. El Señor estará contigo cuando te esté costando. El Señor estará contigo y no te dejará humillado. Y no dejará que ninguna de tus palabras se encuentren como falsas delante de otros. Y no te dejará menospreciado delante de los demás. ¡Cuán honra gloriosa para conmigo! Y que muchas veces, podría decirlo de esta manera, indigna me siento de recibir esa honra gloriosa de parte del Señor. Pero ánimo, iglesia, porque todo lo que hoy tienes en tu vida es porque el Señor te lo ha confiado. Y eso es más que suficiente. Y eso es más que suficiente para creer en que Él tiene todo bajo control. ¿Qué tal si esta mañana te pones sobre tus pies en este momento y en este tiempo de adoración empezamos a entregarle al Señor todo lo que Él nos ha dado? Empezamos a pedirle su confianza, empezamos a declarar esa honra sobre nuestras vidas, empezamos a declarar honra sobre Él también. Empezamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame a honrarte con mi guía. Ayúdame a honrar a mis autoridades espirituales. Ayúdame a guardar mi corazón. Ayúdame a ser obediente para seguir el consejo sabio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque no se trata de que tú amas más al que más obedece.
sino de que confías en quien más ves responsable. Hoy toma responsabilidad de tu hidalguía y dile, Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, papá. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Padre. Tú eres mi autoridad,